Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, maestra, buenas tardes. Muy maestra, gracias. Hola, Hola, profe, qué buenas bueno. tardes. Me alegro mucho que se encuentren muy bien. ¿Sí? Vamos a iniciar, por favor, con nuestra clase. Sí, necesito que se mantengan en silencio, que por ahí se escuche un poquito de ruido. Espero que hayan tenido un bonito fin de semana. Y vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy, del 4 de mayo del 2020. ¿Quién quiere leerlo, por favor? Marta, maestra. Ujú. Frase del día 4 de mayo del 2020. No es de ignorantes cometer errores. Lo es no aprender de ellos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar. Recordamos que estamos viendo los servicios de atención sanitaria y vimos la pirámide de las atenciones, ¿sí? Que se divide en terciaria, secundaria, primaria, preventivos clínicos y servicios de atención sanitaria basados en la población. Es muy importante reconocer que dentro de estos entornos y servicios a la atención sanitaria, pues actualmente el proceso o el sistema de atención sanitaria estadounidense tiene estos 5 niveles de atención para los cuales nosotros como profesionales sanitarios debemos de ofrecer el servicio que es el de prevención de la enfermedad, la promoción a la salud, la atención sanitaria primaria, secundaria y terciaria. Vimos cierta denominación a cada uno de los niveles. Les explicaba que la atención primaria es primero la promoción y la prevención. La atención secundaria se va a dirigir más al proceso diagnóstico y la atención terciaria a la rehabilitación del paciente. Por lo tanto, los entornos de atención sanitaria, dentro de lo que se proporcionan a estos niveles de atención, pues incluyen entornos preventivos primarios, secundarios y terciarios. Bien, entonces, dentro de ello hay ciertos sistemas. Uno de los sistemas más grandes de atención sanitaria se tiene dentro de las redes de atención integrada, que esto incluye un conjunto pues, de profesionales y servicios organizados para poder prestar una atención continuada que es coordinada a una población de pacientes, pues con un coste per cápita en un entorno específico dentro de este sistema. ¿Quién recuerda que era per cápita o los pagos per cápita? ¿Quién lo recuerda? ¿Nadie? ¿No? ¿Sí? Recuerden que es muy importante su participación. ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Yo no lo recuerdo, maestra. Ok. Recordamos que algunas instituciones se relacionan a los grupos relacionados por el diagnóstico, que es el GRD, que es escoger los diferentes tipos de diagnóstico para relacionarse a la atención al paciente sin ningún coste. Sí, en cambio es pues de forma elegida hacia las instituciones. El pago per cápita pues son pagos individuales por cada uno de los pacientes tratados. ¿Sí? Eso significa que reciben una cantidad fija los médicos o los profesionales sanitarios por paciente o paciente afiliado hacia un plan de atención médica, ¿sí? Lo cual se crea dentro de un plan de pago para diagnósticos escogidos o procedimientos quirúrgicos que posibilitan los mejores estándares de atención con el menor coste para los pacientes. Recuerden que eso es muy importante dentro de la atención sanitaria al paciente. Y bien, vamos a cambiar de diapositiva, por favor. ¿Me van a ayudar a leer esta diapositiva? ¿Quién me ayuda? Graciela, maestra. La disminución en la tasa de mortalidad se ha atribuido a los avances en la higiene y la prevención de enfermedades infecciosas, por ejemplo, agua, alcantarillado, inmunización y condiciones hacinadas de vida. La enseñanza del paciente, por ejemplo, hábitos dietéticos, reducción en el consumo de tabaco y control de la presión arterial, y programas de prevención de lesiones, por ejemplo, cinturón de seguridad, asientos para niños y leyes sobre el uso de cascos. Muy bien.
Bueno, dentro de estos servicios de atención sanitaria se han desarrollado algunos cambios específicos en cada entorno. Como consecuencia de la reforma de la atención sanitaria, por ejemplo, hay muchos profesionales sanitarios que ponen ahora más énfasis en el bienestar, que es dirigiendo pues más recursos a los servicios de atención primaria y sobre todo preventivos. Así que tanto las enfermeras son especialmente importantes como defensoras del paciente para poder mantener esa continuidad de los cuidados a través de los diferentes niveles de atención, lo cual tenemos la oportunidad de proporcionar pues liderazgo a las comunidades y también sistemas de atención sanitaria. La habilidad de poder encontrar pues las estrategias que mejor aborden las necesidades del paciente en todos los niveles de atención pues es crucial para la mejora del sistema de prestación de cuidados sanitarios. Entonces vamos a conocer dentro de ello un pequeño cuadro. Este cuadro nos da los ejemplos de servicios de atención sanitaria y dentro de ello nos hace un tipo de subdivisión. Aquí podemos ver la atención primaria, que es la promoción de la salud, ¿sí? Pues tiene cuidados prenatales y de bebés sanos, es decir, antes ¿sí? del nacimiento, que es durante el embarazo, ¿verdad? Esos son los cuidados prenatales. ¿Qué tipo de cuidados prenatales son necesarios durante el embarazo? ¿Quién me dice? La alimentación. Marta, más. ¿Sí? Disculpe, interrumpí a la compañera, no sé si ya había terminado. No hay cuidados, continúa. Ay, disculpa, gracias. Ok, como ya mencionó ella, la alimentación y también la nutrición, realmente por eso se les da como vitaminas, el ácido fólico para los bebés. También como ya menciona aquí, todos esos atención en asesoramiento sobre la nutrición, existe un programa de WIC, por ejemplo, no sé si sea en todo el país, pero en este estado, Nuevo México, donde se les dan clases, se les enseña la nutrición adecuada, los nutrientes que deben de tomar, las cantidades, incluso se les ofrece una ayuda, son como un tipo de vales para que puedan comprar ciertos alimentos para las familias o las mujeres embarazadas de bajos recursos. En planificación familiar se les habla de los diferentes métodos que hay para planificar, para no quedar embarazada nuevamente tan rápido, si es que no quieren, para evitar un embarazo no deseado. Muy bien, muchas gracias. Por favor, coloquémonos en silencio, se escucha un ruido muy feo. Gracias, muchas gracias por su participación. Correctamente. Sí, eso va a todos los puntos que nos están relacionados: cuidados prenatales, bebés sanos, asesoramiento sobre la nutrición, planificación familiar y las clases de ejercicio. Bueno, es muy importante los cuidados prenatales porque son una forma de mantener sana a la paciente embarazada o llevar un embarazo sano y sin ciertas complicaciones que se pueden desarrollar durante ello, ¿sí? Como la diabetes gestacional, la preeclampsia, ¿sí? Entre otras complicaciones que se pueden ir derivando a los pacientes. Entonces, es muy importante que la paciente esté asesorada desde antes del embarazo, sobre todo porque es muy importante la toma del ácido fólico para disminuir sobre todo malformaciones congénitas y la preparación de ciertos medicamentos, ya que muchas veces esto puede causar serios daños en el embarazo, como efectos teratógenos. Así que es un seguimiento de consultas, ¿sí? Una salud general, se va a preguntar todos los antecedentes ginecológicos, ¿sí? Que va ante el proceso pues obstétrico de la paciente, ¿sí? Qué tipos de ejercicios puede realizar, qué no debe de consumir exactamente, cómo no debe de fumar, no debe de tomar alcohol, o si existen ciertos problemas hereditarios como la diabetes gestacional o la preeclampsia. Sí, dentro de ello pues se va haciendo un control sobre el peso,
¿sí? La medida del abdomen, verificación de la presión arterial. Hay que tomar muestras en la paciente, muestras sanguíneas, que puedan predominar también ciertas enfermedades, y dar ciertas recomendaciones en lo cual se debe de hacer durante el embarazo, al igual como nos comentaba su compañera, como preparar para la lactancia materna, el cuidado del niño sano, y así es. Eso es el mayor importancia del control prenatal, ya que muchas veces si no llevan un control prenatal adecuado, pues muchas veces el seguro médico no se los hace válido, ¿sí? Entonces es muy importante de asesorarnos correctamente o darle las recomendaciones derivadas a la paciente embarazada. Entonces esto es principalmente en la atención primaria. Bien, muchas veces hay pacientes que no se dirigen, por ejemplo, a este tipo de nivel. Sí, habíamos dicho que son niveles que pueden ser consultorios, policlínicas o centros de salud comunitaria, puede derivarse así. A veces esto se lleva directamente con la consulta ginecológica, pero hay muchas veces de que debe de cambiar el plan de atención médica. Sí, eso va a ir derivando la necesidad que nosotros vayamos teniendo acorde a nuestro médico familiar. Sí, entonces, como les digo, eso va a depender del plan de atención médica. Y luego vamos a la atención preventiva. En la atención preventiva nos dice detección precoz de la presión arterial y del cáncer, inmunizaciones, asesoramiento sobre salud y prevenciones de crisis y legislación comunitaria como el uso de cinturones, airbags y cascos. Bueno, incluso si cuando la paciente lleva los cuidados después del embarazo y el nacimiento del pequeño, generalmente se le debe asesorar qué es lo que debe de utilizar. Por ejemplo, la silla de coche, las cunas que son derivadas a la atención de salud de los pequeños en casos de asfixias, sí, e incluso igual sobre la lactancia materna, volver a retomar, porque muchas veces esto puede disminuir el aumento de peso del pequeño, y claro, puede tener una cierta desnutrición por un mal agarre o una mala dirección sobre lo que es la técnica de lactancia. ¿Sí? Las inmunizaciones, pues claro, porque durante el embarazo, al nacimiento, pues necesitan vacunas. Sí, necesitan vacunas para disminuir el riesgo de enfermedades, no simplemente durante el embarazo, sino después, sí, y al nacimiento. Después nos dice atención secundaria aguda. Nos dice cuidados de urgencia, cuidados médicos quirúrgicos agudos, procedimientos radiológicos para problemas problemas agudos, por ejemplo, radiografías, tomografías computarizadas. Esto fue referencia al segundo nivel. Aquí yo se los había clasificado, ¿sí?, en una institución, en un hospital, que muchas veces puede ser solamente del segundo nivel, que tenga específicamente los principales especialidades de la atención médica. Por ejemplo, ginecología, medicina interna. ¿Cuáles más dijimos? ¿Quién nos recuerda? ¿Quién me los dice? ¿Quién me logra anotar? ¿Atención secundaria, maestra, es Marta? ¿Cómo? ¿La atención secundaria? Sí. Kelly, maestra, pediatría. Ajá, pediatría, muy bien. Falta uno. Medicina familiar. Sí. Sí, también se contempla la medicina familiar, ¿sí? Y cirugía general, ¿sí? Muchas veces algunos pueden complementar con aún otras especialidades, por ejemplo, oftalmo. Un segundo. Muy bien. Entonces, por eso es muy importante conocer esta subdivisión de los niveles, porque va denominada la atención de cada uno de los pacientes. Ahorita lo van a leer ustedes, para en caso de que tenga alguna duda, resolverlo dentro de ello, ¿sí? Bueno, después nos vamos a la atención terciaria, nos dice cuidados intensivos o cuidados subagudos. Bueno, a los cuidados intensivos nos dirigimos a una unidad de cuidados intensivos que es UCI, ¿sí? O de cuidados críticos. Estos
unidad en las áreas hospitalarias donde los pacientes reciben un estrecho control y atención médica intensiva. Las UCI están equipadas con tecnologías avanzadas, tales como monitores cardíacos informalizados, ventiladores mecánicos, aunque muchos de esos mecanismos pues se encuentran en unidades de enfermería normales o los pacientes hospitalizados en el área de UCI. Sí, vuelvo a repetir, unidad de cuidados intensivos que son controlados, ¿sí? También y conectados a múltiples mecanismos a la vez, a los pacientes que refieren estos cuidados. Y pues claro, esto es muy importante, la atención de un enfermero, ¿sí? Especialistas, sobre todo en estas unidades de cuidados intensivos, y médicos derivados también a esta especialidad, que deben de llevar sus principios y sus técnicas de cuidados críticos, ¿sí? Esta unidad de atención o los cuidados intensivos pues son cuidados caros, ¿sí? Porque necesitan pues atención de un tratamiento y procedimiento dirigido especialmente para el paciente. Y sobre todo el tratamiento que se pueda derivar para el paciente, ¿bien? Ok, y luego vamos a la atención para el restablecimiento, que es la rehabilitación cardiovascular y pulmonar, medicina deportiva, programas para lesiones de médula espinal o atención domiciliaria. ¿Qué nos referimos a ello? ¿Vale? Va a participar en la atención al establecimiento. Puede ser como terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, todo ese tipo de terapias de rehabilitación. No la escuché muy bien, no sé por qué. No sé si esté teniendo por ahí problema con su audio. Tal vez estoy un poquito retirada. ¿Ahí me escucha mejor? Ok, sí, un poquito mejor la escucho. Ok, en la atención para el restablecimiento incluye, por ejemplo, el caso de accidentes o, por ejemplo, bien en un caso de un stroke, la rehabilitación que se les da sería físicas para rehabilitar, para volver el movimiento muscular o puede ser también como cuando después de una cirugía, terapias ocupacionales, también puede ser terapia del lenguaje, pues todo este tipo de que se dan, pero ya se dan, o ya sea que un especialista terapéutico va a la casa de la persona, o también que esta persona vaya a centros de rehabilitación. ¿Escucha, maestra? No. Ok, lo último ya no lo escuché muy bien, pero lo principal sí logré escucharlo un poquito más. Muchas gracias. De todos modos, trate de verificar su audio para ver si lo podemos arreglar un poquito, ¿sí? Correctamente, este es un nivel de atención que se refiere a las patologías complejas y requieren procedimientos especializados y de alta tecnología. Y luego vamos a la atención continua, que es la vida asistida, cuidados psiquiátricos y cuidados del día para ancianos. Que bien esto va tanto, como lo dice, atención continua o asistida, la asistencia es al paciente sí, sano o enfermo, pero lo cual abarca pues necesidades complejas acorde al desarrollo y crecimiento de la edad, ¿verdad? Que en este caso se refiere a los ancianos. Entonces necesitan mayormente supervisión. Entonces a esto se le conoce como atención asistida, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda o comentario que tengas? Esas atenciones solamente se dan en el hospital, ¿verdad, maestra? Sí, así es. En nivel terciario es de hospitalización especializada. Okay. Pero igual, va en referencia, por ejemplo, como les digo, a la atención del médico, ¿sí?
igual especializada, porque como conocemos, o sea, hay una especialidad en cada proceso, como por ejemplo los ancianos, pues un médico geriatra, ¿sí? Entonces, aquí son más complejas porque podemos decir médico cardiólogo, sí, pero hay todavía con mayor especialidad, por ejemplo, en pediatría, ¿sí? Entonces, aquí es cuando más, pues, atenciones más complejas y con mayor tecnología. Lo cual lo vamos a encontrar en un nivel secundario, ¿sí? O en un nivel primario, porque el primario, pues, es el primer contacto con el paciente, ¿sí? Hacia una atención sanitaria. Eso me refiero que, por ejemplo, si nosotros decimos, bueno, ahora sí, como juegos de referencia, fuera de esta contingencia, ¿verdad? Si nosotros decimos, me siento un poquito mal, pues bueno, vamos a los consultorios que nos dirigen nuestro plan médico, ¿sí? En una consulta con médico general, ¿ok? Pero eso va a depender, porque como les digo, aquí en Estados Unidos, sí, los niveles hospitalarios son muy altos, sí, los hospitales son uno solo, pero eso va a depender de los tipos de plan. Muchas veces pueden escoger los niveles por separado. Eso va a depender, vuelvo a repetir, de cada servicio de atención del paciente derivado de ese plan médico, cómo lo dirigen. ¿Sí? Muchas veces, si es para pacientes pediátricos, pues exactamente está el hospital de CHIP, ¿sí? De Children, para una atención específica a los pacientes pediátricos. Muy bien. Entonces vamos al siguiente, por favor. Vamos a leer esta diapositiva. ¿Quién nos ayuda? ¿Elida? Sí. Atención sanitaria preventiva y primaria. La atención sanitaria primaria se centra en la mejora de los resultados sanitarios para toda la población. Incluye educación sobre la atención primaria y la salud, la nutrición correcta, atención primaria materna del niño, planificación familiar, inmunizaciones y control de enfermedades. La atención sanitaria primaria requiere colaboración entre los profesionales sanitarios, los líderes de atención sanitaria y los miembros de la comunidad. Esta colaboración debe centrarse en mejorar la equidad de la atención sanitaria, en hacer que los sistemas de atención sanitaria se centren en la persona, en fomentar que los líderes de la atención sanitaria sean fiables y responsables y en promocionar la salud de las comunidades. OMS 2008. Muy bien, muchas gracias. Sí, entonces, ¿cómo nos dirigimos? La importancia de estos niveles de atención preventiva y primaria, como lo derivo, ¿verdad? Cuando veíamos los 5 niveles, pues es un conjunto de ambos, como atención primaria y servicios preventivos clínicos, ¿sí? Muy bien. Ahora, vamos a conocer esta tablita que nos divide en servicios de atención preventiva y primaria. Bueno, está su tipo de servicio, su propósito y sus programas y servicios disponibles. El primero es el servicio escolar, nos dice que son programas integrales que incluyen principios de promoción de salud a lo largo del currículo escolar. Cuando nosotros inscribimos a nuestros pequeños, pues generalmente en algunas instituciones nos ofrecen también un tipo de plan médico, ¿sí? Lo cual aquí es más dirigido a este tipo de programas que son a la promoción de la salud, derivando a un primer nivel generalmente, ¿sí? O colaboración con otras interdisciplinas, como lo menciona aquí, o principios de la salud comunitaria, ya que muchas veces complementan también servicios de atención sanitaria a las instituciones escolares para brindar el conocimiento, la educación a este grupo escolar. Y luego nos dice qué programas o servicios disponibles se acordan a este tipo de servicio, pues competencias positivas para la vida, principalmente a los jóvenes, planificación nutricional, generalmente la comida, la alimentación que generalmente llevan, pues debe ser controlada, ¿sí? Para evitar la obesidad. Detección precoz sanitaria. Muchas veces hacen procesos de detección ante ciertas patologías referentes también al nivel escolar. Eso siempre y cuando pues esté
el padre enterado y que afirme este tipo de detección. El asesoramiento en caso de prevenciones de enfermedades transmisibles, ¿sí? Que generalmente se habla por el grupo de jóvenes que es más riesgoso a las enfermedades de transmisión sexual, como el VIH, ¿sí? Sobre todo hepatitis, entre otros. Intervención en caso de crisis, ¿sí? Principalmente las muertes que hay en la edad adolescente, pues principalmente puede ser derivada a una mala atención que no obtienen esos jóvenes, ¿sí? Que esto lleva pues a las muertes, al suicidio de muchos jóvenes. Luego nos habla sobre la salud ocupacional, nos dice que también es un programa integral que está diseñado en la promoción de salud y la prevención de accidentes o enfermedades en el entorno laboral. Sí, su objetivo es aumentar la productividad del trabajo, reducir el absentismo y reducir el uso de la atención sanitaria cara. Al igual debe de haber un consultorio clínico, ya sea de enfermería, así como en el área escolar o en nuestro lugar de trabajo, debe de haber un médico en referencia o tanto a una enfermera en caso de enfermedad o de accidentes, cuando es altamente riesgoso el centro ocupacional. ¿Qué nos dice qué tipo de programas? Vigilancia medioambiental, la valoración física, detección precoz sanitaria, porque muchas veces pues llegan estos, muchas veces los pacientes son diagnosticados o derivados a la atención por hipertensión o diabetes, obesidad, entre otras. Educación sanitaria, pues derivado al grupo de trabajadores, control de enfermedades transmisibles, y al igual el asesoramiento conjunto a la atención de estos pacientes, ¿sí? Y luego nos va con consultorios médicos. Los consultorios médicos, pues bueno, eso proporciona la atención primaria que es dirigida también al diagnóstico y al tratamiento, porque bien podemos encontrar pues ciertos consultorios específicos, por ejemplo, pediatría, ginecobstetricia, ¿sí? Entre otros. Aquí nos dice que muchos se centran en prácticas de promoción de la salud. Con frecuencia las NURS, disculpe, las NURS, que son las trabajadoras particulares, trabajan junto con los médicos en la gestión de la población de pacientes. ¿Qué tipos de programas conllevan? Exámenes físicos habituales, detección precoz sanitaria, diagnósticos y tratamiento de enfermedades agudas y crónicas. Muchas veces estos programas lo hace el segundo nivel, ¿sí? Se dirige a ciertas, por ejemplo, empresas para hacer este tipo de programas, para disminuir también los costes o riesgos de trabajo. ¿Alguna duda o comentario hasta aquí? No, profe. No, maestra. Ok, ¿ha quedado un poquito entendido sobre estos niveles de atención sanitaria? Sí, maestra. Sí, maestra. Okay. Hay muchos y diferentes. ¿Cuántos niveles dijimos que hay? 3. No. ¿Cuántos sistemas de atención hay? 5. 5. Sí, acuérdense de la pirámide, son 5. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ahora vamos al siguiente, que son clínicas gestionadas por enfermeras. Nos dice que estas pequeñas clínicas pues proporcionan servicios de enfermeros que se centran en la promoción de la salud, la educación y la gestión de la valoración de enfermedades crónicas y el apoyo del autocuidado y los cuidadores. ¿Qué tipo de programas? Pues cuidados de día. Por ejemplo, se puede citar a los pacientes, por ejemplo, que estén en proceso, que hay que tomar su glucosa o en este caso su presión arterial. Eso sería derivado a los cuidados de día, o en caso de que se sienta mal, puede ir a esas clínicas. Valoración de riesgos de la salud, ¿sí? ¿Qué es lo que debe de realizar en casa para disminuir riesgos? Por ejemplo, que pues, generalmente debe de ser un paciente que debe estar supervisión de alguien más. En caso de ciertos síntomas, pues llamar a su médico o llamar para gestionar la atención necesaria. Así que esto va a ser el asesoramiento del bienestar del paciente. Y también nos dice preparación para el empleo, porque muchas veces los
empleos que nos derivan a ciertos estudios para poder laborar. Y gestión de atención aguda y crónica. ¿Sí? Me van a buscar de tarea, ¿sí? Lo que es enfermedad aguda y enfermedad crónica, por favor. Y luego nos dice tipo de servicio, enfermería de vecindario o parroquia. Bueno, aquí nos dice que generalmente las personas que llegan a vivir en vecindario o muchas veces ciertos profesionales pueden proporcionar atención primaria a pacientes mayores, ¿sí? Con tal de que los pacientes muchas veces no puedan salir o que generalmente no salgan de casa, pues esto es rellenar lagunas en el sistema tradicional de la atención sanitaria en el paciente. ¿Sí? Por un ejemplo, ¿qué procedimientos se realizan o programas? Pues hacer recados, el transporte, cuidados de respiro familiar, asistencias domiciliarias y la salud espiritual. Esto es dirigido muchas veces pues a ciertas religiones que muchas veces se integran pues los profesionales sanitarios. Y por último, centros de salud comunitarios. ¿Sí? Estas son pequeñas clínicas para pacientes externos que proporcionan atención primaria a una población específica de pacientes, por ejemplo, los bebés sanos, salud mental, diabetes, y esto reside con la comunidad específica y a menudo están asociados con un hospital, una escuela de medicina, una iglesia u otra organización comunitaria que pueda llevar el avance de la atención al paciente, ¿sí? O en este caso dirigida a las prácticas que muchas veces se ejercen, pero derivada a una atención a una comunidad. ¿Qué programas llevan? Pues valoración física, detección precoz sanitaria, gestión de enfermedades, educación sanitaria y asesoramiento. Esto muchas veces lo hacen en centros de salud pequeños, comunitarios, que esto ayuda mucho a relacionar y disminuir también la natalidad y la mortalidad, que es desde el control del embarazo, claro, y la mortalidad por ciertas complicaciones que muchas veces por falta de la educación o conocimiento de los pacientes, pues esto puede llevar a la muerte, principalmente los embarazos. Las pacientes que tienen riesgo durante el embarazo, pues son las pacientes jóvenes o con una edad muy avanzada. Y de tarea me van a buscar qué edad, ¿sí? Es la condicional para gestar. ¿Sí? Gestar se refiere para embarazar. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas? ¿Me puede repetir la tarea, por favor? Ok. Les pedí que me buscaran qué edad podemos gestar o qué edad es la más específica para concebir, para embarazarnos, ¿sí? Y también les había mencionado lo que era enfermedad aguda y que era enfermedad crónica. Gracias, maestra. Sobre las enfermedades crónicas y agudas, ¿quiere la definición o cuáles son las enfermedades? Sí, su definición. Okay. No, definiciones. Su definición, y si pueden buscar un ejemplo, como usted se refiere, está bien, ¿eh? Eso lo van a poder entender un poquito más. Maestra, tengo una pregunta sobre la enfermedad de vecindario, parroquia. ¿Esas son enfermeras que son trabajadoras de algún cierto hospital o alguna asociación de algo o simplemente son Sí, si se unen a, por ejemplo, pues a ciertas, como les digo, religiones, sí, y pueden, pues esto beneficiar a los pacientes que necesitan, pues atención domiciliaria, sí, o como nos dice aquí, gestionar hacia otras atenciones, por ejemplo, cuidados del respiro familiar, es como planificar la atención del paciente que se encuentra en domicilio, por ejemplo, los pacientes ancianos, para que puedan llevar una atención pues dirigida hacia sus familiares, ¿sí? Y sobre todo pues que sea unida y brindar la comunicación pues necesaria para los pacientes, ¿sí? Muchas gracias, maestra. Pero sí hemos derivado a pacientes que muchas veces pues no pueden llevar una atención
sanitaria fuera de casa, ¿sí? Entonces, sí es más dirigido a eso. Ujú. Pero bien, eso es dependiendo de cada uno de los pacientes. Generalmente, muchos pacientes encuentran el equilibrio entre los valores y los objetivos y el sistema de creencias de su propia vida y sobre todo de los otros. Así que las investigaciones pues muestran una conexión entre el espíritu, mente y cuerpo. Por eso decíamos anteriormente que dentro de la definición de salud, pues es el bienestar biológico, psicológico y ¿qué más? Social, Social y ¿verdad? bienestar. Pero lo cultural y lo espiritual, pues esto generalmente une a las pacientes y se establece pues una relación afectiva ante ellos mismos, ante sus creencias, ¿sí? Entonces muchas veces la atención pues enfermera-paciente o en profesional-paciente, porque no simplemente las enfermeras, sino también muchos médicos, pues hacen una interconexión para el sentido espiritual y aquí ofrecen pues un sentido de conexión intrapersonal que es conectándolos a uno mismo o interpersonal conectándolos con otros y sobre todo con el entorno, ¿sí? Y también puede ser transpersonal, que es conectado con lo invisible, Dios o un poder superior, ¿sí? Esta es una relación afectiva que el paciente y generalmente algunas enfermeras pues llegan a conocerse el uno al otro de manera que ambos se mueven hacia una relación de curación y aquí lleva pues una movilización a la esperanza para el paciente y la enfermera, hallar una interpretación o comprensión de ciertas enfermedades, tanto sus propias sintomatologías, emociones y muchas veces pues esto es aceptable para el paciente, ya que a veces es muy difícil poder entender a los pacientes, el cómo se sienten, sí, cómo es su atención individual y esto puede generalizar pues muchas veces de una forma afectiva, ¿sí? Una mejor calidad de salud o rendimiento a la atención del paciente durante el duelo o la enfermedad. Ujú. ¿Sí? Muy bien. ¿Lograron escucharme? Sí, maestra. Muy bien. Sí, entonces es muy importante derivarnos a los tipos de servicios de atención sanitaria. Sí, así que vamos a continuar con estos sistemas de servicio de atención. Todavía nos gustaría ver un poquito más. Sí, recuerden que es muy importante repasar para cualquier duda o comentario. Muy bien, maestra. Ok. En la siguiente clase les menciono qué otros temas vamos a estar viendo para que igual vayan teniendo el control de eso. Muy bien, entonces vamos a dejarlo hasta aquí, por favor. Muchas veces, Katia, en referencias y muchas veces lo pueden llevar de ese modo, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay también muchos escuelas que se dirigen también a las religiones, entonces eso es tanto la atención escolar y también derivada a la atención médica, sí, eso es como más complementario dentro de esta prestación de servicios, que son muy mínimos, claro, pero muchas veces hay, como sabemos, hay muchas religiones que pueden derivarse a la atención sanitaria y derivando, por ejemplo, a estos servicios, ¿sí? Muy bien. Pues encima de esto hay hospitales de religiosas, hay religiosas que estudian Así es. enfermeras y Ujú. tienen sus propios hospitales. Correctamente, así como hay diferentes, vamos a mencionarlo como instituciones que derivan a esta prestación de servicios, derivado igual a la religión. Ujú. Muy bien, chicas. Vamos a quedarnos hasta aquí, por favor. Continuamos en la siguiente clase, ¿ok? Deliana de la Cruz. Presente, maestra. Muy bien. Graciela. Presente, maestra. Muy bien. Elida Villalpando. Presente, maestra. Muy bien. Isis. Presente, maestra. Muy bien. Katia. Presente, maestra. Muy bien, Katia.
Kelly Rosales. Kenia Cristales. Presente, maestra. Muy bien. Lorena Aguirre. Presente y gracias, maestra. A usted gracias. Marta Oros. Presente, maestra. Ok, por ahí tengo algunos visores, chicas. Saben perfectamente que no podemos entrar como visores. Maestra Sí, Yadira entonces, Madrid, yo tengo mi nombre. que por favor, sí, gracias, ahorita la nombro. Nada más que por favor, siempre que ingresen o vayan a ingresar, verifiquen lo que esté su nombre correctamente, porque si no, cuando ingresan a verificar la clase, no les van a considerar también la asistencia, ¿ok? Olivia. Presente, maestra. Muy bien. Yadira. Presente, maestra. Yadira López. Yadira Madrid y Yadira López, ¿ok? Yadira Madrid. Pero maestra, Yaritza, presente. perdón, ya les ando cambiando el nombre. Discúlpenme. Presente. Muy bien. Entonces, ¿nadie me faltó? Profe, sí, Yasnay Lama. Kelly, maestra. Yasna. Ok, Yagnay, usted es la que tiene entonces el visor, por favor, para que igual lo estemos verificando, ¿ok? Recuerden que cualquier complicación que tengamos, sí, es importante mencionarle a su tutor, no, Yagnay, no, a lo mejor sí ingresó con su nombre, pero no lo tiene, Linda, para que lo verifique, ¿sale? Le agradezco. Kelly, maestra. Kelly, muy bien, ya lo tienes, Kelly. Gracias, muy bien. Entonces nos estamos escuchando. Espero que hayan tenido un bonito inicio de semana y cuídense mucho, por favor. Hasta pronto. Igualmente, maestra, que tenga buen día. Gracias, maestra. Gracias. Bye. Bendiciones, hasta pronto.